palabra a mi compañero el doctor Reimers para los anuncios iniciales. Gracias, Elsie, y gracias a Sandra para compartir. Me llamo Christian Reimers, infectólogo aquí en California, en los Estados Unidos. Espero que todos tuvieron una semana buena de descansar. Yo también, antes de enfrentar esta tercera ola, cuarta ola, no sé, esta pandemia terrible que tenemos aquí. Bueno, tenemos una sesión llena para ustedes hoy. Pero antes de comenzar, quisiéramos repasar algunos anuncios importantes. En el proyecto ECO se trata de construir una comunidad y conocer los caras de los demás ayuda con eso. Les pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión a menos que uno de los facilitadores le llama. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat. Sin embargo, si no pudimos responder a sus preguntas hoy, únanse a nosotros para una sesión futura. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central, a menos que se los solicite. Y finalmente, nuestro bibliotecario digital proporciona enlaces de recursos en el chat. Voy a pasar al doctor Sosa para introducir la palestra de hoy. Bueno, muchas gracias, Cristian, y bienvenidos a todos después de una semanita que no tuvimos actividad. Sí, la verdad que la situación acá también está muy dura. Yo escuchaba a la compañera de El Salvador y, por ejemplo, en mi hospital ahora tenemos 2 personas por cama en intensivo. Imagínense, en Estados Unidos, tener dos pacientes por cuarto de intensivo y bueno, y se nos acabó la semana pasada las cánulas de alto flujo, así que con eso se pueden hacer una idea de la crisis que se está viviendo. Bueno, hoy tenemos realmente, como dijo Cristian, una agenda muy llena, muy buena, así que espero que todos disfruten. Primero tendremos una conferencia y luego un caso clínico, y quiero presentar a la doctora María Jesús Piñazo del Hospital Clínic de Barcelona, y agradecerle al grupo del Hospital Clínic y Alex, que está conectado, Alex Almuedo, por invitar a María Jesús acá a la conferencia. Así que sin más, para aprovechar el tiempo, María Jesús, puedes abrir tu micrófono y compartir tu pantalla. Bienvenida, y te presentas. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todo el equipo de ECO COVID América Latina por invitarme a compartir estos minutos con ustedes y por darnos la oportunidad de hablar un poco de otras enfermedades que se están viendo y otros pacientes y algunos grupos poblacionales especiales que se están viendo afectados por la pandemia, no solo por la COVID, sino por otras situaciones de salud que se están dando. Y esta es la enfermedad de Chagas. O yo voy a hablar de ella. Hay muchas otras que también se ven afectadas, como ustedes bien saben. Yo soy médico internista, soy adjunta del Servicio de Salud Internacional del Hospital Clínic de Barcelona y soy investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona y profe de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Medicina. Sin más preámbulos, porque como comentaban los compañeros, creo que tenemos muy ajustadito el tiempo. Voy a empezar a explicarles un poquito de lo que les quería hablar hoy. Quería entrar en algunos temas, en unos en más profundidad que en otros. Quería hacerle una introducción acerca de lo que ustedes ya saben probablemente y lo que algunos probablemente han oído hablar, pero quizá no sepan en profundidad, que es la enfermedad de Chagas, y todos ustedes saben, porque están asistiendo a estos excelentes seminarios, que es la infección por el SARS-CoV-2 y la COVID. Pero quizá queda un poquito más como desconocida lo que es la enfermedad de Chagas y qué ocurre con la epidemiología de la pandemia en un mundo en el que ya había Chagas. ¿Qué ocurre también cuando hay una coinfección entre 2 agentes, uno parasitario y uno viral, pero que pueden afectar desde el punto de vista fisiopatológico y molecularmente a mismos procesos biológicos, y cuáles son los retos ante el desconocimiento que hay en ambas por condiciones diferentes, pero qué es lo que está ocurriendo en términos de investigación para dar respuesta a estos retos que se nos plantean. En relación a los coronavirus humanos, ustedes saben que son conocidos desde el siglo pasado y en el cual circulaban ya o estuvieron circulando 4 y siguen circulando coronavirus de baja patogenicidad, que son los que ustedes ven en pantalla.
común en todos ellos es que y común sobre todo a los actuales, es que tienen reservorio en los murciélagos. A finales de este siglo XXI, a principios de este siglo XXI empezaron a circular unos coronavirus de alta patogenicidad, como que son el SARS-CoV-1 y el MERS. Y este año recientemente pues hemos asistido a la aparición del de mayor letalidad entre todos ellos, que es ante el que nos encontramos en la reciente pandemia. Quizá conozcan menos qué es lo que ocurre en la infección por Trypanosoma cruzi, que es una infección producida por este parásito transmitido por chinches hematófagos, que es el principal mecanismo de transmisión desde el sur de Estados Unidos. Y digo bien, desde el sur de Estados Unidos hay transmisión vectorial hasta el norte de Argentina. Transmisión también que se puede dar a través de la infección de la comida por las heces contaminadas de estos chinches o por secreciones de las glándulas humanas, de las glándulas anales de reservorios animales que son portadores del mismo, a los carachupas, a algunos roedores de la misma zona endémica. Estos mecanismos de transmisión solo se pueden dar en esa zona tradicionalmente endémica, pero puede haber transmisión de la infección por T. cruzi también de madre a hijo, no solo en zonas endémicas, sino en zonas donde asistimos a una nueva endemicidad, allá donde haya mujeres con la infección que puedan transmitir a sus hijos a través del embarazo, durante el parto, la infección por el contacto de sangre con sangre, cordón umbilical durante todo este proceso, pues se pueden dar nuevos casos de enfermedad de Chagas, de infección por T. cruzi. Estamos hablando de infección, hablaremos de enfermedad y haciendo un paralelismo entre infección por SARS-CoV-2, la COVID-19, infección por Trypanosoma cruzi, manifestaciones orgánicas, ya será enfermedad de Chagas, o por otra vía que la transfusional o por trasplante de órganos que contienen el parásito. Una vez adquirida la infección se pasa a una fase aguda de la misma, en la que el parásito circula por el organismo de la persona que lo ha adquirido en torno a unos 2 meses, que generalmente pasa o poco sintomática o asintomática. Y en este sentido, si no se diagnostica y se trata a tiempo, se pasa a una fase crónica de la infección, en la que la mayoría de las personas quedan, en torno al 60% de las personas quedan el resto de su vida. Entre un 25 y un 30% a lo largo de toda la vida sí que desarrollan la enfermedad de Chagas con complicaciones cardíacas y entre un 10-20% con complicaciones digestivas. La afectación que produce Trypanosoma cruzi a nivel de los órganos diana es en forma fundamentalmente afecta, le encanta el tejido nervioso por un lado, alteraciones del ritmo a nivel del corazón y de la contractilidad a nivel del aparato digestivo, y produciendo una alteración o a nivel del miocardio o a nivel de la capa muscular a nivel digestivo, produciéndose por tanto los megasíndromes asociados al mismo. Para el diagnóstico de la infección en la fase aguda vamos a poder detectar el parásito circulando con una carga parasitaria relativamente alta, o sea, va a ser fácil de verlo si vamos a buscarlo. El problema es que en la fase crónica, si no lo hemos diagnosticado en esos 2 meses que tenemos la grandísima oportunidad de hacerlo, si no lo diagnosticamos, vemos parasitemias periódicas del mismo y de baja intensidad. Por tanto, el diagnóstico en la fase crónica de la infección va a estar basado en métodos de detección de anticuerpos IgG, que por otro lado nos van a servir, y lo comento ya, como parámetro de respuesta terapéutica. El problema es que gracias a la memoria inmunológica que se desarrolla por el contacto mantenido con el parásito, incluso después de un tratamiento que sea efectivo, se observan anticuerpos IgG frente a Trypanosoma cruzi durante 8 o 10 años después de haber seguido este ciclo de tratamiento. ¿Qué ocurre con ustedes saben y conocen perfectamente este mapa? Y esta diapositiva no la he querido cambiar con toda la intención. He vuelto a entrar en la misma página de Gisandata para ver cuál era el número actual de personas con infección por SARS-CoV-2, y estamos pues casi en 63 millones de personas. Fíjense, yo hice
una copia de pantalla el día 11 del presente mes. 20 días después estamos con 10 millones más de personas que padecen la infección. Esto refleja situaciones como las que comentaban los compañeros hace unos minutos. Estamos en un proceso expansivo en plena pandemia, donde se empiezan a probar vacunas, pero donde el control está muy lejos de llegar a donde queremos. De hecho, estamos descontrolados ahora mismo. 191 países con casos reportados de la infección. Algunos países, estoy convencida, en las que hay un infrarreporte de la misma, y más de 1 millón, casi 1.300.000 personas con mortalidad ligada a la misma. Pero ¿qué ocurre con la infección por Trypanosoma cruzi descrita hace más de 100 años? Pues estamos en un mundo en el que hay entre 75 y 90 personas en riesgo de adquirir la infección. Y a esta infección se le atribuyen 10.000 muertes anuales y se estima, yo he puesto aquí 10 millones de personas con la infección. Infectados es una palabra que a mí no me gusta y se me ha colado en esta diapositiva, de personas que padecen una infección, pero la Organización Mundial de la Salud comenta que existen entre 6 y 7 millones de personas que la padecen. Realmente creemos también que hay un infradiagnóstico importante en estos números y en la ponderación de esta infección. Y fíjense que estamos hablando de una enfermedad previamente ligada a la zona de endemicidad clásica o tradicional, pero debido a los flujos migratorios que existen hoy alrededor del mundo, tenemos casos de personas con infección por Trypanosoma cruzi en muchísimos países del mundo, donde ya es un problema de salud pública. ¿Qué nos encontramos? Que nos encontramos sistemas de salud sobrecargados ya porque la población mundial envejece. Tenemos muchísimas personas con edad avanzada en países donde la infección es endémica y en países receptores de personas que vienen de áreas tradicionalmente endémicas, personas con edad avanzada y riesgo avanzado de miocardiopatía chagásica, a las que por la edad se van sumando comorbilidades, y estas personas en situación o de migración o en áreas donde la enfermedad de Chagas o infección por Trypanosoma cruzi endémica están ligadas a vulnerabilidad socioeconómica. Por tanto, tenemos un sistema de salud sobrecargadísimo de entrada por la situación. Echamos el coronavirus sobre este sistema de salud y sabemos que en personas de edad avanzada hay muchísimo más riesgo de tener una infección grave o una enfermedad grave, una COVID-19 grave, mayor riesgo de hospitalización y muerte por la misma, sobre todo en personas con afectación cardiológica, sea o no secundaria a la infección por T. cruzi y enfermedad de Chagas, y que la hipertensión y la diabetes están asociadas a mayor tasa de mortalidad por la COVID-19. Por tanto, nos encontramos en una situación crítica también en el contexto del manejo de esta enfermedad. ¿Qué ocurre desde el punto de vista fisiopatológico? Pues sabemos que el SARS-CoV-2, ustedes lo saben perfectamente, se une al receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2 humana, que se expresa principalmente en pulmones, en corazón y en el endotelio vascular. La presencia del virus y la interacción a este nivel pueden desencadenar una respuesta inflamatoria que puede conducir a un aumento de la lesión y de la disfunción del miocardio. ¿Pero qué ocurre en la infección por Trypanosoma cruzi? Pues algo similar. La presencia de Trypanosoma cruzi, por el hecho de tener una infección parasitaria, pero infección crónica, produce ese estado inflamatorio crónico de baja intensidad a nivel de los tejidos. Y si bien se sabe, como ya les he explicado, que Trypanosoma cruzi tiene un especial tropismo en los tejidos cardiovasculares y digestivos y neurológicos, sí que hay, por ejemplo, una alteración a nivel reológico que se suma a la probablemente, más bien al revés, la afectación producida por el SARS-CoV-2 se suma en pacientes con infección crónica por T. cruzi a esa posibilidad de alteración reológica de base que estamos comentando, y la afectación del epitelio vascular. Ambas sinérgicamente pueden afectar, como vemos, al sistema cardiovascular, y por tanto las interacciones entre el SARS-CoV-2 y la infección por Trypanosoma cruzi, con lo poco que sabemos de la interacción de ambas, por la falta de conocimiento de ambas. La infección por el SARS-CoV-2, porque es relativamente nueva y hay cosas que no sabemos todavía de su fisiopatología, aunque yo que llevo
ahora creo que son 15 años investigando en parte la fisiopatología de la infección por Trypanosoma cruzi. Me quedo admirada de ver lo que se avanza en menos de un año en el conocimiento fisiopatológico del SARS-CoV-2 y el Trypanosoma cruzi, porque ha sido tradicionalmente una enfermedad olvidada y tenemos lagunas de conocimiento brutales en cuanto a cuál es la interacción entre el parásito y el huésped y qué es lo que realmente ocurre en algunos casos a nivel de los tejidos. Por tanto, con esta información tan escasa que tenemos y debido a esta falta de conocimiento, se identifican una serie de puntos relevantes. Uno, que la enfermedad por COVID-19 como estado inmunológico alterado puede actuar como potencial desencadenante de la progresión de la enfermedad de Chagas, lo que se influye también por ciertos factores parasitarios. Ustedes saben que hay 7 cepas diferentes que producen la infección por Trypanosoma cruzi, geográficamente distribuidas en toda el área tradicionalmente endémica, y la carga parasitaria puede influir también en esta posible reactivación o progresión de la enfermedad. Y también se puede estar influida como por factores del huésped, como la susceptibilidad genética, el estado inmunológico y esto sobre todo ligado al eje del interferón gamma. Por otro lado, para el manejo de la COVID-19, la inmunosupresión farmacológica o el uso de inmunomoduladores puede producir efectivamente también una reacción de la enfermedad de Chagas, ya sea por el propio virus o por el uso de estos tratamientos asociados a la COVID-19. En esta situación, un grupo de personas que nos hemos dedicado tradicionalmente al manejo de pacientes desde el punto de vista clínico y también nuestra investigación ha estado versada sobre estas lagunas de conocimiento existentes en la enfermedad de Chagas, nos planteamos qué sabemos y cómo podemos redireccionar las acciones de una infección que a priori es crónica, que no progresa en el 100% de los pacientes, pero que tempranamente diagnosticada y tratada, quizá con ello se evita la progresión de la enfermedad, pero estamos en una situación de pandemia en la que el acceso a los sistemas de salud se ve dificultado y tenemos que valorar muy bien el riesgo-beneficio de hacer a estas personas ir a los centros de salud. Pues para eso hicimos un grupo de trabajo y hemos recientemente hecho una publicación en la que intentamos poner un poco de orden a lo que se ha sabido hasta ese momento. Decirles que esto es una primera publicación, seguimos atentos a los avances que hay en el conocimiento en ambas enfermedades y la interacción entre ambas. El grupo de estudios sigue analizando qué es lo nuevo que se sabe de uno y lo poco que se va avanzando acerca de la otra, en este caso de la enfermedad de Chagas, y probablemente esta primera versión necesite actualizaciones recientes. En relación al manejo clínico de pacientes en los que se debería de hacer un screening de infección por T. cruzi, este es urgente en embarazadas y en neonatos de madres positivas para T. cruzi. ¿Por qué? Porque el diagnóstico precoz en niños menores de 1 año y su tratamiento lleva a la cura, y realmente a la cura parasitológica del 100%, casi. Medicina al 100% nunca existe, pero el 99,9% de los casos. Por tanto, la detección en embarazadas de la infección y el seguimiento de los neonatos de madres positivas para T. cruzi es extremadamente importante. En personas con inmunodepresión, por la razón que sea, es muy importante también hacer un diagnóstico precoz de la infección por T. cruzi. ¿Por qué? Porque existe un riesgo elevado de reactivación y la reactivación de infección por T. cruzi ya enfermedad de Chagas, a esta sí que se le asocia una altísima mortalidad. En donantes de sangre para intentar evitar las vías de transmisión y personas que ya tienen manifestaciones orgánicas. Pues estas indicaciones de screening urgente como prioridad se mantienen ante la situación de pandemia que estamos viviendo. Y cuando sea posible, sin ser una urgencia, sí que se recomienda el cribado a toda la población en riesgo. Si tenemos una infección por T. cruzi positiva, por tanto tenemos una infección por T. cruzi SARS-CoV-2,
en aquellas personas que tienen una manifestación aguda de la enfermedad de Chagas, en el caso de Chagas congénito, sí que es una emergencia, una urgencia, y si no sería una negligencia no tratar a los bebés y a los niños menores de 1 año. Y en caso de reactivación en aquellos pacientes inmunodeprimidos, igual se ha de tratar durante 60 días con un régimen completo de benzimidazol o nifurtimox. Y el paciente debería de estar, por este altísimo riesgo de letalidad, al menos hospitalizado, y si tiene criterios, en una unidad de cuidados intensivos. Si estamos ante el caso de una infección crónica por T. cruzi, en aquellos pacientes, para mí mal llamados indeterminados, para mí son aquellos pacientes que no tienen manifestaciones orgánicas, no tienen afectación ni cardiológica ni digestiva de la enfermedad de Chagas. Las visitas de seguimiento ambulatorias y las pruebas cardiológicas o digestivas regulares se pueden retrasar si es posible, y aquí sí que se puede hacer uso de la telemedicina. Nosotros lo estamos haciendo en el manejo de nuestros pacientes. En relación al tratamiento de la infección por T. cruzi, aquí mal puesta enfermedad de Chagas, porque sería infección, estamos sin afectación orgánica todavía, si es posible se ha de retrasar el inicio de benzimidazol o nifurtimox, no procrastinar, sino retrasar. Pero si ya está iniciado, como nos ocurrió en el mes de marzo, ya tenemos pacientes con un régimen de benzimidazol o nifurtimox iniciado, si el COVID no es no severo, pues se puede continuar con este régimen. Si el COVID es severo y el paciente está en fase crónica de la infección sin criterios de reactivación y no hay ninguna alteración más asociada a la progresión de la enfermedad de Chagas, mejor detenerlo. ¿Por qué? Porque tanto benzimidazol como nifurtimox son dos fármacos antiquísimos, generados en los años 70 en la industria veterinaria, y que tienen una tolerabilidad muy mala y un perfil de efectos adversos muy alto asociado a la misma. Sí que es cierto que los efectos adversos severos asociados a nifurtimox y a benzimidazol en la población adulta son relativamente escasos, pero sí que escasos en los severos me refiero, pero sí que el malestar que producen la tolerancia en los pacientes es bastante mala. ¿Qué ocurre en aquellos pacientes que ya tienen criterios de enfermedad de Chagas crónica cardiológica? Las visitas de seguimiento, si la enfermedad cardiológica es estable, se recomiendan a través de telemedicina. Y las pruebas cardiológicas, si son urgentes o si hay una progresión sintomática, sí que pueden ser realizadas, pero en la medida de lo posible, si el paciente está estabilizado, mejor intentar retrasarlas. En cuanto al tratamiento, cuando hay una miocardiopatía chagásica no severa, se debe intentar retrasar el inicio. Cuando hay una cardiopatía chagásica avanzada, ya no está indicado el tratamiento de la enfermedad de Chagas, porque no está indicado en un paciente con o sin infección por SARS-CoV-2, y si ya está iniciado, pues similar a lo que veíamos en pacientes en fase de infección. Tratamiento de la afectación cardiovascular, por supuesto, ha de continuar, igual que en cualquier otra situación. Y si hay síntomas de severidad asociada a las manifestaciones cardiovasculares secundarias a la enfermedad de Chagas, sí que se requerirá hospitalización para el manejo de la coinfección. Sobre todo en aquellos pacientes en condiciones de inmunosupresión, intentar retrasar el tratamiento con benzimidazol y nifurtimox por aquella mala tolerancia de la que hablábamos, pero sí que es importante hacer esto mientras haya posibilidad de monitoreo seguro. Ojo que no es lo mismo inmunosupresión que ya reactivación. Están en condiciones de inmunosupresión, pero sin clínica o sin evidencia parasitológica de reactivación. Y lo que sí se establece es que hay que hacer un seguimiento muy estricto con PCRs. ¿Qué analizamos también? Aparte de esa guía general de manejo que les he intentado resumir muy brevemente, y ya estoy terminando, ¿qué es lo que identificamos como lagunas de conocimiento que tenemos que ir dando, a las que tenemos que ir dando respuesta con lo que estamos trabajando ahora dentro de este grupo de trabajo y por parte de otros grupos de investigación? Pues en cuanto a la interacción entre ambas infecciones, cómo se ve afectada la historia natural de la enfermedad de Chagas por la COVID. La tormenta de citoquinas realmente puede desencadenar la reactivación o la progresión de la enfermedad de Chagas. Esto tampoco lo sabemos y es una área interesantísima de investigación. Las vías de respuesta inmunológica viral y parasitarias presentan reacciones cruzadas. Tampoco tenemos respuesta en este momento.
y el estado inflamatorio crónico de la enfermedad de Chagas conduce una enfermedad por COVID más grave. Tampoco lo sabemos, pero podría ser en base a lo que sabemos del desarrollo de la COVID. Y lo que comentábamos, el estado protrombótico, todas las alteraciones de la coagulación ligada a la COVID, también se ha descrito un estado protrombótico en pacientes con infección crónica por T-crucis y por aquella alteración de la microtrombosis, de la microcirculación provocada por el estado crónico de inflamación. Pues tampoco sabemos cómo interaccionan la una con otra, si son sinérgicas o si no, porque se producen por vías diferentes. En relación a las cuestiones clínicas, ¿cuáles son las precauciones necesarias con respecto al tratamiento de la COVID en pacientes con enfermedad de Chagas? ¿Y cuáles son los riesgos hemodinámicos y arrítmicos de COVID en pacientes con enfermedad de Chagas? Son los mismos que sabemos en pacientes que no tienen esa infección crónica por T-crucis o enfermedad de Chagas crónica cardiológica o de nuevo son sinérgicos. ¿Y cuál es el impacto? Y aquí entramos en el tema de acceso. ¿Cuál es el impacto en retrasar diagnóstico y tratamiento precoce de la enfermedad de Chagas durante esta pandemia? El acceso, como decía, y el colapso del sistema de salud son comentarios que van en la misma línea. En relación al desarrollo de nuevos fármacos, pues fíjense, si en enfermedad de Chagas todavía estamos estudiando estrategias terapéuticas desde hace 50 años y no hemos llegado a una nueva estrategia terapéutica en todo este tiempo, imagínense qué es lo que podemos saber acerca de cuáles son las interacciones que se dan entre los antivirales y los dos antiparasitarios que tenemos, pues sabemos muy poquito al respecto. Los medicamentos antiinflamatorios, ¿cuál es su rol? Esto es algo que llevamos comentando e intentando incluir en ensayos clínicos de nuevas estrategias terapéuticas en enfermedades de Chagas desde hace años. Pues a lo mejor ahora tenemos la oportunidad. ¿Qué ocurre con estos medicamentos antiinflamatorios y pues, si pueden o no complementar el tratamiento antiparasitario de la enfermedad de Chagas? Tenemos el allopurinol y la colchicina que se utilizaron en algún momento como posibles antiparasitarios parciales, y estos pueden retrasar o evitar las complicaciones trombóticas. No tenemos respuesta todavía a ello. Y el tratamiento anticoagulante, se estableció que la enfermedad de Chagas per se ya era una enfermedad protrombótica y que produce un estado de hipercoagulabilidad basal, como le había explicado. Por tanto, una persona con infección por T-crucis ya tiene que llevar, igual que ocurre en personas que desarrollan la COVID-19, tratamiento anticoagulante de alguna manera. Tampoco tenemos respuesta a ello, no tenemos evidencia para hacer una indicación al respecto. ¿Pueden los tratamientos cardiovasculares de la enfermedad de Chagas como la de miodarona ser activos frente a la COVID-19? Pues tampoco tenemos mucha idea. Dos palabras en relación al contexto social en el que nos encontramos en cuanto a la pandemia y en cuanto a la coinfección con la infección por T-crucis. En los países endémicos para la infección por Trypanosoma cruzi, las personas más vulnerables tienen acceso limitado a la atención sanitaria y son las que más en riesgo están de adquirir la infección y de desarrollar la enfermedad, precisamente por uno de aquellos factores que hablábamos, aquella carga parasitaria, las reinfecciones y demás, pues pueden hacer proclive a estas personas a ser más vulnerables a este peor desarrollo. Por supuesto, las condiciones socioeconómicas por delante. Pero es que en países no endémicos de infección por T-crucis hay estudios precisamente de los Estados Unidos en los que se indica que la COVID-19, esto lo deben de conocer bien, tiene mayor impacto en la población negra y latina en términos de mortalidad y prevalencia. Y en general en otros países el proceso migratorio va siempre ligado a la vulnerabilidad, siempre, en la mayoría de los casos, y esto se ve todavía más incrementado por la pandemia. Por tanto, en todos los países la vulnerabilidad se relacionará con la pobreza y la extrema pobreza, a la cual están abocados los pacientes en riesgo de tener infección por T-crucis, por el miedo, seguro han debido ustedes de hablarlo en más de una sesión, el miedo a acercarse a la atención médica, aunque me encuentre mal, sé que tengo Chagas y sé que por el Chagas me voy a encontrar mal, no voy a ir, y a lo mejor
estoy haciendo que esa falta de acceso, esa dificultad en el acceso, empeore mi situación clínica en relación a la enfermedad de Chagas. La carga emocional debido a la COVID-19 y el estigma que tienen ambas infecciones. La infección por T-cruzi tiene asociado un estigma social altísimo con el cual estamos luchando y con el cual estamos trabajando con los compañeros de ciencias sociales y de antropología en pro de buscar estrategias para minimizarlas. Pero ¿qué ocurre con el personal de salud? Que estamos en esta situación. Ha salido en el comentario inicial y no es que me haya gustado, ojalá no tuviéramos que comentarlo, pero sí que lo comentamos. Nos vemos sometidos a un estrés emocional, los profesionales que estamos atendiendo a pacientes con COVID, que se ve incrementado cuando los pacientes que nos llegan a nuestras consultas o a la sala de hospitalización tienen factores añadidos, ya no solo la comorbilidad habitual, sino enfermedades de este tipo o situaciones sociales ligadas a infecciones de este tipo y a estas condiciones de vulnerabilidad que nos hace difícil pues poder darle respuesta tal y como nos gustaría. Estamos con problemas de sueño, somatizando, con alteraciones del hábito alimentario, comemos de manera desordenada e insana. Estamos con ansiedad ligada a esto y la respuesta que tenemos que dar a estas personas tiene que ser desde el raciocinio, desde la serenidad y desde el saber que somos la cara que tienen enfrente. Incluso ya no hablo de pacientes hospitalizados con COVID severo ni de pacientes de sala de hospitalización con COVID, sino de personas con infección por T-cruzi que acuden a la consulta de Chagas y que tienen muchas dudas en cuanto a la pandemia, en cuanto a qué significa su infección y cuál va a ser su proceso de salud. Por tanto, ojo, que de cara a enfrentar estas situaciones, pues los profesionales también tenemos nuestras limitaciones y esto también influye en nosotros. Y haciendo uso de una diapositiva que me prestó mi querido compañero, el doctor Alex Almuedo, les paso los principales mensajes para llevar a casa, que hemos aprendido de esta pandemia y de las situaciones que, como les comentaba, tenemos que enfrentar, que especificidad y sensibilidad no son solo fórmulas ni números y que el nivel de evidencia no es solo un número, lo hemos ido aprendiendo, lo que era de altísima evidencia y pasaba a ser nuestra primera opción diagnóstica y terapéutica en un momento de esta pandemia, iba desescalando a medida que hemos ido sabiendo más. Imagínense en una situación, esta situación que estamos viviendo en meses, vivida en décadas en el contexto de la infección por T-cruzi y sumada a la situación de pandemia. Pues, tenemos un grado de incertidumbre altísimo a la hora de manejar estos casos. Que el calor humano y el calor personal va mucho más allá de los EPIs y que realmente las caras, los ojos y el calor humano efectivamente de las personas y de los mensajes que recibimos nos motivan para seguir adelante y sobre todo que morir solo es la peor manera de morir. Muchísimas gracias por su atención, creo que como siempre me he alargado porque soy muy habladora y quedo atenta a sus comentarios, preguntas, dudas, con todo gusto las responderé. Muchas gracias, doctora. Quizás uno o dos preguntas. Esa fue una palestra fantástica. Yo tengo uno que es una preocupación que tengo. ¿Qué te parece del uso generalizado de dexametasona, el impacto que eso puede tener en la reactivación de Chagas? Pues es uno de los grandísimos temas que estamos manejando a nivel clínico en pacientes con infección por T-cruzi, porque al menos en nuestro hospital a todos los pacientes con riesgo epidemiológico de tener tanto infección por T-cruzi como infección por estrongiloides, Staph coralis, a todos ellos se le hace una serología, por tanto intentamos detectarlo de manera precoz, quién es quien lo necesita, pero esto es ahora, que tenemos un número de casos manejable en el hospital y que sí que ha dado tiempo durante estos meses en pasar el mensaje de ojo en pacientes en riesgo de tener estas infecciones, las reactivaciones tanto
por una, como la hiperinfestación por estrongiloides en la otra, pueden ser mortales. La desametasona efectivamente pasa a ser una de las primeras opciones terapéuticas en la mayor parte de los pacientes con COVID-19. Y bueno, hay que no solo estar atento a la serología, sino en pacientes en los que se vaya a utilizar a altas dosis y de manera continua, no solo en los 10 días iniciales que se propone el tratamiento. Yo creo que es importante estar atento a los signos clínicos de reactivación por T-crucis y hacer una PCR, si puede ser basal, para ver si realmente la serología no te ha detectado a un paciente con esa infección por T-crucis, porque ya partimos de que probablemente la persona está en situaciones de inmunosupresión. El mensaje, resumiendo, si existe sospecha clínica de que podemos estar ante una reactivación, inmediatamente PCR, y si seguimos pese a la PCR negativa con la sospecha clínica de que estamos ante esa reactivación, ante la duda, iniciar un régimen de benzimidazol. Ok. Gracias. Y quizás una más, doctora María tiene otra pregunta. Si puede encender su micrófono, doctora. ¿Estás en mute todavía? Todavía en mute. Aquí está, sí. Adelante. Muy buenos días a todos y gracias por tocar este tema tan interesante para nosotros. En nuestra zona, esta es una enfermedad endémica, bastante conocida, estudiada, pero de repente olvidada en algunos aspectos. Nosotros en general tenemos las complicaciones más frecuentes gastrointestinales. Por eso quería preguntarle un poquito a la doctora María Jesús cuál es el porcentaje de complicaciones cardiovasculares. Y ya escuché que el método más efectivo, aparte de la historia clínica, la presunción diagnóstica, era la PCR. Si nos puede ilustrar un poquito más en esa área, doctora, gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Sí, efectivamente, se estima que depende de la región y depende de la cepa de Trypanosoma cruzi de la que geográficamente estemos hablando. Pero se estima que en general y a nivel global el porcentaje de afectación digestiva asociada a la infección por T-cruzi cuando ya es enfermedad es en torno al 10%. Nosotros tenemos en nuestra serie se establece que en torno al 15%, y en las series que tenemos en Bolivia es más cerca del 20% que del 15%. Lo que es cierto es que está infradiagnosticada la afectación digestiva, porque el hecho de poder hacer un enema opaco o un tránsito esófago-gastro-duodenal con un doble contraste en determinados países, que son las técnicas estandarizadas, las técnicas de Ximénez y Resende, muchas veces está limitado. Por tanto, a veces está infradiagnosticada la afectación digestiva de la enfermedad de Chagas. En relación al porcentaje de personas afectas de miocardiopatía chagásica o de cardiopatía chagásica, porque a veces no es miocardiopatía, sino alteraciones del ritmo por afectación del sistema de conducción, es de en torno al 25-30%. En este caso, la mitad de los pacientes tienen asociada progresión severa de esta afectación cardiológica. Por tanto, estamos hablando de un gran número de pacientes en términos de número absoluto. En relación al diagnóstico, generalmente el diagnóstico en la fase crónica no es la PCR, sino la serología. En pacientes inmunodeprimidos es cuando, dependiendo del grado de inmunosupresión que tenga el paciente y por la causa que tenga la inmunosupresión, si creemos que epidemiológicamente y clínicamente tienen un cuadro compatible con enfermedad de Chagas, y nos ha pasado a nosotros a veces, hemos tenido pacientes serológicamente negativos, pero que cuando hemos realizado una PCR, pese a que la PCR tiene en la fase crónica, como hemos dicho, una sensibilidad mucho más baja que la serología en condiciones de inmunocompetencia, la PCR nos puede servir a este nivel. Entonces, la PCR, ojo, reactivación, pacientes inmunodeprimidos, Chagas congénito, diagnóstico en la fase crónica, inicialmente siempre pensemos en serología. Si tenemos dudas serológicas, nos vamos a otras herramientas diagnósticas que tengamos, pero inicialmente, fase crónica, pensemos siempre en serología. Y aquí hay un truco con el tema de la serología, y esto es muy importante porque hay compañeros de América Latina conectados, de diferentes países. Ojo que los test serológicos comerciales fundamentalmente están basados en antígenos de cepas circulantes de América del Sur, no de América Central ni de México, lo cual supone una limitación diagnóstica muy grande. Insisto en el mensaje, ante la duda,
clínica, epidemiológica, de que estemos delante de una enfermedad de Chagas, hagan uso de las herramientas diagnósticas que tengan para llegar al diagnóstico etiológico de esta infección. Muchas gracias, doctora. Desafortunadamente tenemos que empezar con el caso clínico. Absolutamente un placer de tener usted y también doctor Almuedo con nosotros. Puedo ver también otras preguntas, uno que viene de Cayetano Heredia, de doctora Rodríguez. Quizás puede responder en el cuadro de chat, por favor. Ok, ahora vamos a empezar con el caso clínico y es mi placer introducir doctor Manuel Codas, orgullosamente internista, que va a presentar un caso clínico. Manuel, si puede compartir su pantalla, puede empezar. Sí, me dice que no me han habilitado, doctor, la opción de compartir. Ok, un momento, IT va a ayudar con esto. Ok. Antes que nada, bueno, muy buenas tardes a todos. Estoy muy agradecido por la invitación, orgulloso de poder participar y bueno, voy para adelante. Muchas gracias al proyecto ECO y a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por haberme invitado, ¿no? Bueno, para ponerlos un poquitito en contexto, esta es la ciudad de Encarnación. Yo estoy al sur de la República del Paraguay. Me encuentro a 372 kilómetros al sur de la capital, que es Asunción. Es una región con 616.000 habitantes aproximadamente. Tenemos frontera fluvial con Argentina. Esto es lo que pueden ver. Al día que envié mi presentación, el día 22 del mes de noviembre, teníamos un total de 1.942 casos con 41 muertes y 1.213 personas recuperadas. Bien, si vamos un poquitito al pasado, al momento en el que ocurrió esto, a ponernos en el contexto cuando ocurrió este paciente, teníamos un total de solamente 28 casos y todos estos casos eran pacientes que venían de otros países y que estaban guardando su recuperación en el albergue. Era el 10 de mayo de este año. ¿Ok? El objetivo de esta presentación es revisar la presentación no clásica del COVID-19 y observar la complejidad del manejo de los síntomas abdominales. Es un paciente de 35 años, ingresó por dolor abdominal, fue al servicio de urgencias, fue medicado con ketorolac, fue examinado por el médico, se le administraron antieméticos porque también el paciente estaba con náuseas, fue dado de alta a la casa. 2 horas después, el paciente ingresa con un dolor intenso nuevamente, había presentado un episodio de diarrea y se mantenía febril. Estaba con un dolor de 7 de 10 aproximadamente. El paciente nuevamente es dado de alta y se vuelve a ingresar unos minutos después con muchísimo dolor. Llamaba la atención que al paciente le costaba incluso por momentos respirar por el dolor que presentaba. Era un paciente sin patología previa conocida, es un paciente que trabaja en un asentamiento rural. Se realiza una analítica de urgencia en ese momento y como ustedes pueden ver, llama poderosamente la atención. Los glóbulos blancos en 3.700, una ligera neutrofilia en ese momento, una PCR negativa, una procalcitonina negativa, unas 132.000 plaquetas en la orina simple, unas proteínas y hemoglobina de 2 cruces y sin leucocituria, ¿no? Se hace un frotis de heces, en ese momento no había una reacción inflamatoria, era un rotatest negativo y una urea y creatinina normal. En ese momento se asume el cuadro como una gastroenteritis viral. El paciente, se informa esto al paciente, se le hidrata y después de 3 horas de observación, analgesia, el paciente se siente mucho mejor, refiere querer volver a la casa, por lo tanto el paciente es remitido nuevamente a su casa con medidas generales, básicamente aparte de eso analgesia, ¿no? 8 horas después, finalmente nuevamente es admitido por un dolor intenso en la misma región, náuseas y vómitos biliosos, ¿no? Al momento del ingreso estaba con una febrícula de 37,5, 75 por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 y una presión arterial básicamente normal. Queda ingresado y se constata un dolor abdominal más difuso en zona abdominal superior, sin defensa abdominal,
es examinado en varias ocasiones tanto por el médico de guardia, como también ya están avisados, ¿verdad?, los miembros del equipo quirúrgico para solicitar una evaluación. Se completa la analítica en ese momento, como pueden ver, y ven que hay un aumento en la GOT, un aumento en la GPT, un ligero aumento en la fosfatasa alcalina y también un ligero aumento en la bilirrubina del paciente, ¿no? Una amilasa también ligeramente aumentada, una LDH también ligeramente aumentada, pero todas estaban apenas por encima del rango, ¿no? Los electrolitos estaban normales y en la gasometría arterial se podía ver que el paciente aparentemente estaba deshidratado y con una gasometría arterial que nos evidenciaba un pH de 7.22 con una acidosis, una acidemia en ese momento, ¿no? Se realiza un ultrasonido abdominal, el paciente seguía con muchísimo dolor, y lo que llamaba la atención en realidad era lo negativo, ¿verdad? Ahí pueden ver que no hay líquido libre, hay una marcada distensión abdominal, y el paciente tiene un ligero engrosamiento de la pared vesicular y barro biliar. Las vías biliares intra y extrahepáticas normales y un parénquima pancreático ligeramente heterogéneo, una radiografía de tórax básicamente normal. ¿Qué pasa? En ese momento el paciente es medicado con analgesia, se piensa en la posibilidad de que ese barrio biliar sea el que esté generando ya, en ese momento el paciente seguía con mucho dolor por momentos, con episodios intensos de dolor, náuseas, vómitos, mucha postración y astenia. Ya no había presentado diarrea, requirió opiáceos para el dolor y el mismo se focalizaba en todo el abdomen superior, en zona de epigastrio o hipocondrio derecho. En ese momento también se realiza una cobertura antibiótica pensando en una colecistitis alitiásica, pero también impresiona el tipo de dolor que presenta y también el lugar donde está el dolor con una amilasa ligeramente elevada, por lo que también se intenta descartar se maneja el cuadro, ¿verdad?, intentando hidratar al paciente y con quizás una pancreatitis aguda, con muchas, pero muchas dudas en el momento de este caso del paciente. Al tercer día de internación el paciente seguía empeorando, tenía muchísimo dolor, ya no presentó diarrea, sin náuseas y sin fiebre. Se realiza una nueva analítica, por lo tanto, que en ese momento, ¿verdad?, en ese contexto y la no mejoría, ¿verdad?, se piensa en un cuadro obstructivo, ¿verdad? Al final de la tarde, el segundo día, se constata una marcada disminución de ruidos hidroaéreos, de tensión de heces y gases a lo largo del día. El dolor por momentos obligaba al paciente a adoptar posiciones altálgicas y se presume un cuadro pseudo-oclusivo. Se solicita una radiografía de abdomen de pie, donde ustedes pueden ver ahí que presenta niveles hidroaéreos y una marcada distensión abdominal con un abombamiento y un timpanismo bastante característico. Se decide iniciar prokinéticos, aguardar evolución. Horas después, el paciente con náusea y dolor intenso se coloca una sonda nasogástrica. En ese momento, básicamente todo era manejado por el equipo de cirugía, ¿no? Con esto se alivia y mejora el dolor. Se interpreta un cuadro de pseudo-oclusión sin una causa aparente en ese momento y se adopta obviamente una conducta expectante. Se puede ver aquí que está la radiografía, se puede ver que hay un aumento en la GOT, una disminución en la GPT, aumento de la fosfatasa alcalina, una bilirrubina expensa de la directa 1.2 y una amilasa que se mantiene y una lipasa normal. En ese contexto, ¿verdad?, se solicita una TAC de abdomen con contraste, ¿verdad?, para tratar de deslindar responsabilidades, donde se observan los niveles a nivel intestinal. Se observa una ligera inflamación a nivel de la cabeza del páncreas, que es muy inespecífica, pero muy inespecífica, y el paciente sigue con mucho dolor. Al cuarto día de internación, el paciente presenta mejoría ligera del dolor, catarsis positiva. El paciente se transita en ese momento, es escasa, pero empieza a despedir gases, náuseas ocasionales. Sonda no presenta la sonda absolutamente ningún tipo de débito. En ese momento realmente el cuadro todavía seguía sin filiarse, vamos a decir, una PCR seguía negativa, pero siempre llamaba la atención los glóbulos blancos de 4.000 y el descenso de plaquetas que ustedes pueden observar a 100.000. ¿Sí? Al día siguiente, el paciente presenta un pico febril, hay un poco de dolor abdominal, pero mucho menos intenso, flatos positivos, catarsis positiva, el paciente se encuentra completamente transitado.
glóbulos blancos de 3.500 y 82.000 plaquetas. Y como ustedes saben, a pesar de ser una época muy, pero muy rara para el dengue, nosotros igual pensó en un momento, ahí ya entró el equipo de medicina interna a trabajar, se pensó en dengue porque tenemos muchísimo dengue en nuestra zona. Todos los análisis resultaron ser negativos, también se les solicitó HIV. También otros marcadores virales, como ustedes pueden ver, todos absolutamente negativos, ¿no? Al día siguiente se retiró la sonda, el paciente ya estaba con mejoría del dolor abdominal, se considera restituido el tránsito en ese momento, presenta nuevamente un pico febril y se queja de tos seca. Y en ese momento pensamos en la posibilidad de que realmente pudiera ser un caso de COVID-19, una presentación atípica. Se solicita una PCR y al solicitar la PCR, después de 30 horas, el paciente ya se encontraba febril en muy buen estado general. El paciente presenta una PCR positiva para COVID-19. Vemos un dímero D en 670, buscamos marcadores de gravedad y le realizamos una tomografía de tórax. El paciente se encontraba 100% asintomático desde el punto de vista respiratorio. Y estas son las imágenes que encontramos en la tomografía de tórax. PCR continuó todo el tiempo negativa. Los gases arteriales estaban completamente normales. Una procalcitonina, como es de esperarse en los casos de COVID, totalmente negativa. Y un dímero D de 670. Iniciamos todas las medidas en ese momento. Por supuesto, les parinizamos al paciente. Al día 11 el paciente se encontraba estable, sin dolor abdominal, un tránsito intestinal normal, un RX de tórax que no mostraba ningún empeoramiento. Y bueno, es dado de alta al paciente con un dímero D básicamente ya normal. Sí, normal, de hecho era una gasometría arterial normal, glóbulos blancos en 6.300 y unas plaquetas en 19.000, ¿no? Al día 15 acude para control, paciente con astenia intermitente, con un síndrome post-COVID que hoy sabemos que se puede presentar hasta los 3 meses, anosmia y digeusia que continuaba, y recibe una alta definitiva al día 20 del paciente con astenia intermitente todavía que presentó incluso hasta los 2 meses. ¿Ok? Esto es un poquitito lo que revisé. En ese momento, el 28 de abril, hablaban de que se podía presentar con dolor abdominal. Y a medida que se va desarrollando la pandemia, vemos cada vez más casos. No he encontrado en ningún caso, ninguna de las revisiones que he realizado, pacientes que se presenten con cuadros pseudo-oclusivos en un paciente de 35 años, como es el caso, completamente asintomático desde el punto de vista abdominal. Por lo tanto, para terminar, tenemos que tener en cuenta que el dolor abdominal se puede presentar en un 7% de los pacientes. Nosotros hemos visto muchos casos en el desarrollo de la pandemia. Puede ser un reto en el servicio de urgencia en tiempo de pandemia. En esta pandemia los médicos deben pensar en COVID-19 en pacientes, sobre todo con dolor abdominales muy poco específicos. Buen examen físico. Síntomas como dolor, fiebre, diarrea y astenia deben hacernos sospechar. Bueno, muchísimas gracias. Eso era un poco lo que quería presentar, doctor. Así que bueno, muy agradecido por su tiempo. Doctor Colas, muchas gracias. Eso fue muy interesante. Yo tengo una pregunta mía sobre cuál es su procedimiento para personas con bajo suspición de COVID-19. ¿Cuál medidas de control de infección tiene para todos? ¿Tiene mascarillas para todos los pacientes, mascarillas para todos los enfermeros y médicos? Sí, doctor. Nosotros en este contexto, ¿verdad? Quiero hacer una aclaratoria, ¿verdad? Este caso se presentó en el sector privado. Yo trabajo también en el sector público, en el sector privado. Y si bien tenemos una urgencia que se encuentra unificada, todo el equipo durante las 24 horas, doctor, en el servicio de urgencias, todo el equipo médico, de enfermería, de secretaría, todo el equipo trabaja 100% vestido y preparado como si cada uno de los pacientes fuera un paciente con COVID. Hoy, nuestra institución ha llevado adelante más de 160 casos de COVID-19 aquí y no hay ningún solo contagiado en toda la institución, doctor, hasta el momento. Wow. Wow, impresionante. ¿Algunas otras preguntas de Carlos o Elsie o Néstor? Sí, no, yo primero que todo agradecerle al doctor Manuel por la presentación. Realmente, digo, y este caso que se presentó tan temprano en la epidemia pudo haber generado casos secundarios, porque un paciente con dolor abdominal en marzo probablemente no hubiese estado en mi diferencial el COVID
especialmente un dolor tan intenso. Si el paciente me dice que tiene anosmia con un poquito de diarrea, pues uno dice, bueno, pues puede ser, pero la verdad que un dolor abdominal casi quirúrgico, severo, no hubiera, para mí, si no hubiera levantado sospecha y ese paciente hubiese recorrido todo el hospital en marzo y contagiado a muchas otras personas, porque en ese momento no estábamos tomando las precauciones, así que fue realmente bueno que no Fue en mayo, ocurrió. doctor, fue el 10 de mayo. 10 de mayo, bueno, incluso en mayo había todavía un poco de incertidumbre, pero muy interesante. Yo creo que realmente el caso lo que destaca es que este es un virus multisistémico, aunque el pulmón es el órgano primario. Yo he visto incluso microfotografías electrónicas de virus en el tejido linfoide del tracto gastrointestinal, así que es completamente... ahora, digamos, retrospectivamente sabemos que hay un porcentaje importante, como se señalaba, de síntomas gastrointestinales. Es más, pacientes jóvenes y niños tienden a tener una mayor frecuencia de síntomas gastrointestinales, que es interesante, mientras que los pacientes mayores pues vienen por el problema pulmonar y la disnea, mientras que un paciente más joven pues, puede tener vómitos, náuseas y diarrea y aún ser COVID-19. Pero eso lo aprendimos realmente, digamos, en los últimos 2 o 3 meses, no era algo que se reconocía tan tempranamente. Y también hemos visto casos de hepatitis severa. Por ejemplo, yo recuerdo un caso, creo que se presentó de Argentina en un eco de patología, donde el paciente llegó a tener transaminasas de 5.000, o sea, una hepatitis, prácticamente hepatitis fulminante, y era COVID, y era solo debido a COVID, no pudieron encontrar ningún otro patógeno, y el paciente estaba histérico. O sea que las manifestaciones gastrointestinales, aunque no son las más comunes, están allí. Cristian. Sí, bueno, es una razón de tomar medidas de prevención universal, como mencionó el doctor, y también si tiene los refuerzos, quizás pruebas universales para todos que están ingresados en el hospital, si tiene PCR para todos. Bueno, ¿alguno de ustedes levantó su mano? No sé si tiene una pregunta. Viriana González, si puede... Manuel, ¿puedes dejar de compartir la pantalla para ver las caras de todos? Gracias. Una pregunta, Diana, sí, por favor. Interesante, doctor de Paraguay, muy bonito caso. Justamente yo leí en un artículo que decía, si usted está en una zona endémica de dengue, tenga mucho cuidado porque podría enmascararse un COVID. ¿Por qué? Porque dicen que el COVID puede dar aglutinaciones falso positivas para dengue. Y nos contaban en ese artículo que en Singapur, que son endémicas, lo estaban enfocando a ese caballero como un dengue. Y al ver que no iba bien la cosa, entonces pidieron estudio para COVID y era un COVID, sino que las aglutinaciones habían sido falso positivas. Por otro lado, con ese dolor tan intenso, también, claro, al inicio se puede pensar pancreatitis. Y sí sabemos que el COVID puede llegar a dar pancreatitis, así como el tocilizumab también puede dar pancreatitis. Ese era mi comentario, doctor. Sí, muchas gracias. Y también otro comentario que puedo leer de Minerva Eddie Ramos Sánchez, que tuvo otro colega cirujano en Panamá que tuvo casos de pacientes con abdomen agudo que fueron operados con laparotomía en blanco, luego fiebre en sala y resultaron COVID positivo. Entonces, bueno, puedo recordar un profesor mío que me dijo dentro de mi entrenamiento que si un doctor conoce VIH, conoce medicina. Y ahora podemos decir que si una persona conoce COVID, conoce medicina, porque tantas manifestaciones diferentes. Bueno, tenemos mucho más para discutir, pero desafortunadamente ya se fue la hora. Quiero agradecer. ¿Algún comentario para terminar, Néstor? Sí, no, quería hacer una pregunta. Yo sé que tenemos como 1 minuto, 30 segundos. Una pregunta a la doctora Piñazo. Es que a mí se me apagó el micrófono. En un momento no podía activarlo y me quedó una pregunta en el tintero. Yo recuerdo que había una controversia si tratar o no a los pacientes con Chagas crónico. Yo creo que esa controversia se ha superado. Yo quisiera que nos recalcara eso, si es cierto, porque yo recuerdo, esto hace 15, 20 años, la doctora era una niña en esa época, nosotros decíamos que un paciente diagnosticado con Chagas, si no era agudo, por la toxicidad del nifurtimox y del bentinazol, no valía la pena tratarlo, pero yo creo que eso ha cambiado en los últimos años. Doctora, si puede darnos su opinión sobre eso para cerrar. En 1 minuto, raramente nos queda. Sí, súper rápido. Muchísimas gracias por la pregunta. No era tan niña, no, hace 20 años. Es que la cámara borra las arrugas. En relación a la indicación de tratamiento,
lo que hablábamos de la evidencia. Hay todavía poca evidencia en qué supuestos se ha de tratar la infección crónica por T. cruzi. Cada vez hay más evidencia a favor de que existe reducción parasitaria mantenida en el tratamiento de pacientes en fase crónica sin afectación orgánica. No está indicado cuando hay una afectación orgánica ya severa, porque se entiende que el parásito ya ha hecho a nivel tisular todo el daño que puede hacer. Por tanto, el riesgo-beneficio de dar un antiparasitario con tanto efecto adverso ligado a ello y con tan mala tolerancia, pues no está indicado. Pero si no hay afectación severa o en casos de inmunosupresión donde sí que es el supuesto agudo, ahí sí que está indicado. Y en todos los casos no puede pasar un Chagas congénito sin tratamiento. Hay un colega de Argentina, que es el doctor Alche, que dice que todos los pacientes, cualquier paciente con infección crónica por T. cruzi probablemente fue en su día un niño no tratado. Entonces, mantengan esto en la mente, importantísimo tratar la infección del crónico reciente infantil, que se llama. Ok, muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos, a doctor Codas también. Nos gustaría agradecer a todos los expertos por su tiempo y su experiencia. Gracias a todos en el red por asistir al programa COVID-19 América Latina. Por favor, no olvide completar la encuesta utilizando el enlace que ya está en la sala de chat. Esto nos ayudará a mejorar cada sesión con la información que nos brinde y también podrá obtener un certificado de participación. Si no pudimos responder a sus preguntas hoy, únase a nosotros a una sesión futura. Nuestra próxima sesión será llevada a cabo el lunes, el 7 de diciembre, al mismo tiempo. También pueden unirse a nosotros este jueves, el 3 de diciembre, a las 4 de la tarde en tiempo de montaña, para la sesión América Latina Avances de COVID-19. Y finalmente visiten nuestro sitio de web para obtener actualizaciones e información de las sesiones. Voy a pasar la palabra final al doctor Sosa. Sí, no, muchas gracias a todos por la participación y sí, este jueves vamos a tener una actualización, como hemos tenido 2 semanas desde que hicimos, o nos saltamos una semana, hay muy buenas publicaciones sobre la inmunología del COVID y otros artículos que estaremos revisando, así que únanse con nosotros el jueves 3 si pueden. Obviamente los españoles están perdonados porque ya es muy tarde allá en el continente, es muy tarde, pero ustedes sí están invitados. Muchas gracias a todos.